Buenas noches, estimados amigos, bienvenidos a nuestro William, curso chuta, yacache. Aliento de Aliento. Estamos aquí ya listos y preparados para empezar la clase del día de hoy, ¿ya? Hoy día vamos a avanzar un caso muy interesante que hemos estado viendo. Es el caso de verbativo agentivo, ¿ya? Y entonces empezamos la clase del día de hoy. ¿Qué es esto que vamos a aprender y en qué nos va a ayudar? Una de las preguntas que podemos nosotros respondernos, ¿me escuchan, verdad o no? Sí se Ari, escucha. yacache, Ari. Ya, Orientachi. excelente, excelente. Entonces, estimados amigos, mira, aquí estamos, Kei, lo que estamos viendo hoy día. Entonces, vamos a hablar del caso de verbativa o agentiva. Pero hay algo muy interesante, estimados amigos. ¿Alguna vez han preguntado que cuando tú aprendes una cierta cantidad de verbos, ya puedes aprender los sustantivos a partir de esos verbos? Entonces, veamos esto, ¿ya? Ahora, para que no se equivoquen demasiado en estas situaciones, estimados amigos, vamos a hablar de esto. El caso de verbativo o simple, ya, de verbativa o agentiva. Entonces, teniendo estas palabritas aquí, estos términos, vamos a entender desde dos puntos. Hablando de esto, así hablando en cristiano, diríamos, hablando así con un lenguaje más estándar, diríamos lo siguiente: convertir. ¿Qué cosa vamos a convertir? Los verbos en qué? En sustantivos. Esa es la idea, estimados amigos. Entonces, hoy vamos a aprender dos cositas. O vamos a convertir algunos verbos que nosotros solemos utilizar, que cada día utilizamos, en sustantivos. Este caso que estamos viendo se denomina, ¿qué cosa? El caso de verbativo o agentivo. En este caso viene a ser la Q. Pero ¿cómo funciona esto? Esto nos va a ayudar bastante a agregar o aumentar nuestro vocabulario. Veamos, por ejemplo, yo tengo aquí, ¿ya? Un verbo, taki, por ejemplo, puklay, ¿ya? Puklay, kawai, mihui, ¿ya? Tusui. Mira, con esto vas a entender rapidito. Entonces, si te das cuenta, este grupo de verbos, estimados amigos, son los verbos que diríamos que están en el modo más básico del quechua, en el modo infinitivo. Y para reconocer que están en el modo infinitivo, ¿qué hace? Simplemente tienen una Y al final. Taki, puklay, hawai, mihui, tusui. Siempre va a ser esta la estructura, ¿ya? De cada uno de los verbos que tú vas a encontrar. Entonces, este grupo, estimados amigos, este grupito que estamos viendo aquí, son exclusivamente, ¿qué cosa? Son exclusivamente verbos en infinitivo. ¿Ya? A ver un momentito. Ya, a ver, veamos aquí. Ya, todo este grupo que estamos viendo se denominan verbos en infinitivo. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros teniendo en cuenta el caso de verbativa o agentiva? Es que cada uno de estos elementos, como taki, ya abajo sería eh, puklay, más abajito sería kawa, fíjense, también más abajito encontraríamos el caso del miku y por último encontramos el caso del tus. O sea, estimados amigos, aquí estos verbos que ahora he eliminado la Y son raíces verbales y los voy a poner con color negrito para que puedas entender. Solo son raíces. Entonces, con el caso de verbativo agentivo, cada uno, si aquí era cantar, ¿ya? Cuando le agregamos la Q al final, taki, mira, jabarikebi,
Le agregué una Q. Y cuando le agregué una Q, la cosa ha cambiado. Ya no está aquí, está aquí. Entonces, en todos los casos que yo agrego pukllaj, jawarget, pukllaj, Hawaii, Hawaj, Hawariaget, ¿no es cierto? Mijuy, Mijuj, también. O sea, ahora estos se van convirtiendo en sustantivos. Si ya quiera cantar, cuando yo digo takir, estoy hablando literalmente de qué? Del Cantante. cantante, Cantante. ¿no es cierto? Puklaj. Si Puklaj era jugar, Puklaj ahora es jugador, una persona que realiza Jugador. exacción. Hawaii, Hawaj, el observador. Puede ser, ¿eh? Aquella persona que observa. Esa va a ser la traducción. Mejor, mejor, el que come o simplemente el comen, sal. ¿Y qué más encontramos? Encontramos también tuzo. Tuzo viene a ser del bailarín. Entonces, estimados amigos, cuando nosotros empezamos a utilizar el caso de verbativa o agentiva, estamos hablando de esto, que un verbo se puede convertir con facilidad a un sustantivo cuando simplemente le agregamos una Q. Si no han entendido, aquí vamos a entender. ¿Me han entendido o no? A ver, vamos. ¿Me han entendido? Manachu y Campas. Sí, profesor. Yes. Y a tus también se le puede, por ejemplo, agregar na, tuzuna también, ¿o no? ¿Cómo? A ver. Agregarle la na Hatuna. al verbo, agregarle la na. Ah, claro, es un caso también de verbativo, pues eso. Podemos convertirlo en el instrumento en este caso. ¿Ya? A ver, vamos a ver, justo me han hecho acordar eso. Mira, veamos esto. ¿Ya? Aquí. Para que entiendas, Javarichi. Aquí vamos a poner el verbo en infinitivo. Primero, ¿eh? Aquí vamos a poner utilizando el caso agentivo. Agentivo. Y aquí, ¿ya? Hablemos también de un caso instrumental. ¿Ya? Por ejemplo, ya tienes algunos verbos o ya podemos utilizar en este caso estos tres casos. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo vamos a trabajar esto, estimados amigos? Veamos lo siguiente. Mira, cuando nos encontramos con el infinitivo, el caso que es agentiva y el instrumental, utilizamos con un verbo. Por ejemplo, encuentras el verbo taki. Taki va a tener una Y al final. Y esto le está dando un sentido. Taki, que ahora hasta aquí viene a ser cantar. ¿Por qué? Porque todos los verbos que terminan en la Y son verbos en infinitivo. Entonces, cuando nos encontramos con taki, ya está. Ya estamos utilizando, en este caso, el verbo infinitivo. Ahora, ¿qué va a pasar? En el caso agentivo, estimados amigos, ¿qué pasa? Hay una situación muy interesante. Ahora pongo aquí taki, pero le agrego una Q. Aquí está. Y aquí, estimados amigos, esto automáticamente se convierte en cantante o cantor, dirías. Gracias a qué? A la Q que estamos poniendo. O sea, un pequeño elemento ya nos da otro significado. Alin chena chu yonder nos dice hola Alin. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Ahora, aquí, estimados amigos, vuestro compañero decía aquí, en el caso agentivo debemos agregar el sufijo Q, es la regla. Ahora, en el caso instrumental, estimados amigos, vamos a agregar el auxiliar na. Ya, o en este caso, un caso instrumental. ¿Por qué? En este caso, cuando le agregamos a takir, ¿ya? Aquí, le agregas na,
estarías hablando literalmente de cancionero o simplemente del instrumento que utiliza ya para realizar esta acción. Entonces, estimados amigos, ahora sí creo que a partir de un verbo como aquí hemos empezado, puedes crear dos palabras muy distintas, ¿ya? Entonces, eso suele pasar, estimados amigos, con los verbos. Los verbos son algunos recursos que utilizamos, pero nos va a ayudar más adelante las palabras, ¿ya? ¿Me han entendido? ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Kanchu tapukuna Hilda, mira, campas. Kanchu Manachu. Ya, muy bien. Ahora, obviamente que va a haber una tarea para ustedes, ¿ya? Que van a completar. Ese es el caso agentiva. Dice, uno de los sufijos más importantes de esta derivación agentivo Q indica el ejecutor, agente o lo hacedor de una cierta situación. Veamos, a ver, un hito más. Por ejemplo, pongo aquí, ¿ya? Puklay. Imatakama puklay, yachachir. Puklay viene a ser el verbo jugar. Y aquí la Y me da esa idea. Jugar de frente en infinitivo. Jugar. Ahora, ¿qué va a pasar? El caso que estamos viendo, agentiva, habla de poner en vez de la Y, la Q. ¿Cómo, profesor? Así. Pero aquí en vez de la Y pones la Q. Puglia. Ahora ya no es jugar, sino ahora es jugador. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Jugador. Puglia. Ahora, ¿qué va a pasar? A este mismo elemento o a este mismo término le agregamos el final na. Pugliana. Ya no es jugador. Puede ser un espacio para jugar. ¿Ya? Juguete. Una juguetería podría ser, ¿eh? Juguete, Juguete. juguetería, juguete, dependiendo del contexto. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, también estás en una casa de juegos, te puedes entrar y decir Pujllana o así, ¿no es cierto? O se va a variar o va a estar adoptando un significado de acuerdo al contexto. ¿Ya? Che, mi che, me han entendido ahora, ¿no es cierto? ¿Han entendido o no han entendido? Jimena Campas. Ari. Digo, pita ahí. Ya, muy bien. ¿Alguien quiere hablar? Creo, a ver, vamos, Walter, estimado Walter. Bueno, Digo, pareciera pita que ahí. agregando la Q, pareciera que al verbo lo convierte más en un adjetivo, ¿no? Y en el otro caso, con el sufijo na, más lo veo como sustantivos, creadores sustantivos. Mm, claro, en este caso sí, por ejemplo, literalmente, estimado, aquí, takir, estamos hablando más de un sustantivo. Taquina viene a ser el instrumento. Son dos cosas muy distintas, ¿eh? Takir es el que realiza, ¿ya? Pero en este caso, el taquina viene a ser el instrumento con el que realiza esa acción, ¿ya? Pero Entonces, al ser el instrumento es un sustantivo, ¿no? Y el otro lo veo más como adjetivo. Taques, cantantes, como un adjetivo. Bueno, adjetivo es sustantivo, ¿no? Pero más lo veo como un adjetivo, ¿no? Cantante, jugador, él es cantante, él es jugador, algo así, ¿no? claro, puede ser, ¿eh? Puede ser. Entonces, puede variar. En este caso, tal vez no solo con eso, ¿eh? Por ejemplo, cuando hablamos de profesiones o ocupaciones, la mayoría de las profesiones o ocupaciones van a tener una terminación Q. Por ejemplo, yachachi, ¿no es cierto? Yachachi, termina en Q. Amacho. Por ejemplo, amachaj, termina en Q. Joljitakaj, termina en Q. O sea, es una de las características también para lo que son profesiones o ocupaciones, siempre van a tener una Q final, casi en todas. Puede variar en un hito, por ejemplo, en Sinchi, en Hamaut, o sea, algunas cositas que pueden variar, pero en la mayoría, cuando se trata de ocupaciones o profesiones, siempre va a ser con una Q al final. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? No me cancho.
Ya, muy bien. Entonces, ahora en el libro, estimados, tenemos para trabajar. Mujeres, en el castellano está, equivale a la expresión como el que canta, la que cose, la que baila. Siempre va a estar referido a qué? A personas que realizan cierta acción. ¿Entendido? Luego, la estructura ya hemos visto raíz verbal más el Q, el nombre. Por ejemplo, takij, takij. Siraj, costurero. Tusuj, mira que bailarín. Huaño, el difunto. Huaño, castayau, dices, ¿eh? También se suele utilizar. ¿Qué más? Ruraj, hacedor, el que hace. Mira, fíjate, ¿ya? Entonces, para eso sirve. ¿Alguna pregunta, duda? Si no hay, ¿ya? Ahora, puedes agregar aquí, ¿ya? Como este ejemplo dice, mamá y Kadin Sirahmi, ¿dónde está el verbo? ¿Dónde está el verbo? A ver, ¿cuál sería el verbo? Cuando yo planteo la pregunta, mamá y Kadin Sirahmi. Siraj. El verbo. Porque se supone que en el quechua nosotros hemos aprendido una estructura. ¿Y cuál es esa estructura? Hemos aprendido que existe un sujeto que va siempre, que le preside o le sigue un objeto y luego Y verbo. un verbo. O sea, esta estructura debe ser o debe tener mi oración. Pero en este caso, estimado, yo te pregunto, en esta oración, por ejemplo, dice, Mamaika, ¿ya? Mamaika alin sirahme. ¿Cuál de esas palabras sería verbo? El enfatizador Sirahmi. MI podría actuar como el verbo Sirahmi. auxiliar. ¿Cuál? A ver. Sirahmi, Yo la quiero profe. coger, Sirahmi. Enfatizador, pero sería Sirahmi. El enfatizador me parece, profe. Ya, mira, aquí hay algo interesante que tienen que saber. Cuando nosotros, estimados amigos, avanzamos el verbo estar, el verbo estar, ¿y cuál es el verbo estar en quechua? Mayan Kama. Anshin, Kai. Kai. Kai, Kai. Kai, Y ser. Ujú. ¿Y cuál es el verbo ser? El verbo estar es Kai, A ver, profe. piensa. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál? Estar, a ver, piensa. ¿Cuál es el verbo estar? ¿Allín? A ver. Kai, Mayan Kamari, verbo estar, el ruache. El Kai es para el verbo estar, ser, haber y tener. ¿No es así, profe? No. ¿No? A ver, entonces, escucho su... Ya, muy bien. Veamos, mira, escuchen. Aquí deben tener en cuenta dos elementos también. Por ejemplo, cuando nosotros queremos trabajar el verbo ser y estar, que son muy importantes, estimados amigos, primero, el verbo ser. El verbo ser en el caso del quechua, ¿cuál sería? ¿Ya? El verbo ser viene a ser, en este caso, el verbo kachke. No, digo, el verbo kai, ¿ya? El verbo kai viene a ser el verbo ser. Por eso tú cuando empiezas a hablar quechua, tú dices, pues, ñuja kane. Luego dices ha kanki. Y luego ponemos pai kan. Ah, mira aquí. ¿Ya? Entonces, ojito interesante, estimados amigos. Cuando hablamos del verbo ser, estimados, nos encontramos aquí, mira. Cuando digo no kakani, kankanki, paikan. Y aquí pasa algo muy interesante. Por cuestiones de, en este caso, por cuestiones de darle más ritmo a nuestras expresiones o darle más coherencia, ¿qué vamos a utilizar? Nos dice que el can podría en algún momento sustituirse por el
mi. Entonces, teniendo en cuenta esto, por ejemplo, yo no voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo utilizo profesiones, yo puedo decir no hakani, ¿no es cierto? Y mi expresión sería noja, abogado, Macho. kani. Así funcionaba aquí. Noja machkani. Yo soy abogado. O sea, esto es normal. Ahora, con el kam también funciona. Kam amachaj kanki. También funciona. Kam amachaj kanki. Pero ahora, llegando al país, aquí muchas personas suelen equivocarse. En vez de decir, por ejemplo, tú dices, pai yachachir kan. Fíjate, pai yachachir kan. Esta expresión literalmente, estimados amigos, sería una expresión correcta. Pero, si te das cuenta aquí, el can es un poco distinto, un poco raro esta expresión. Pai yachachir kan. Entonces, por esa situación es que se considera que aquí debemos agregar el mi. ¿Para qué? Para reemplazar al verbo ser en tercera persona. O sea, reemplazamos al verbo ser en tercera persona. Entonces, con esto ya puedes trabajar. Ya no vas a decir pai ya chachkan, sino pai ya chachikmi, pai ya chachikmi, puedes decir, de frente. Sin la necesidad de utilizar una conjugación verbal. ¿Entendido? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Mira, mamaika alguien seragme. Por ejemplo, mamaika, mi mamá, es buena costurera. Este mi le está dando esa idea. Es buena costurera. ¿Ya? Y de aquí en adelante va a haber ejemplos, así que te voy a decir, María, kuraj, panaika, tusugmi. Mira, María, le digo, mi hermana mayor es, ¿qué cosa? Tusug, y matkama tusug. Es bailarina. Ya está. Entonces, podemos utilizar de esa manera estas expresiones. ¿Ya? Llego contigo, entonces, creo que sí me han entendido esta parte. ¿Han entendido o no han entendido? Miren, Gampas. Siempre y cuando que esté en Haría. tercera persona, creo que es funcional, profe, ¿no? Sí, es muy, muy funcional. Porque el Solo can, en como hemos tercera dicho, persona. solo es el único caso excepcional en todo el quechua. No hay otros. ¿Ya? No hay otros verbos que puedan funcionar así. Este es un único caso en todo el quechua. ¿Ya? En vez de "Pai yachachikmi kan", pues "Pai yachachikmi", ya está. Y ya he abreviado. Ya, Una chemche. consulta, profe. ¿Eso sería solo con el verbo ser o también con el Solo verbo con el verbo estar, ser. haber? Ah, ya. No. Con el verbo Ah, estar ya es distinto. ¿Ya? ah, ya. El verbo Ok, haber ok. también es distinto. Entonces, eso no se corta bien. ¿Ya? Solo con el verbo ser, por hoy día. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más encontramos, estimados? ¿Tienen bastantes ejercicios para trabajar? Por ejemplo, taqui. Aquí pongo taqui. ¿Qué viene a ser? Ahora, ¿qué cosa viene a ser taqui? Viene a ser cantante. Ya está. Taqui, cantante. Entonces pueden poner eso, ¿ya? Muy bien, creo que hemos trabajado. Esto sí está fácil. Esta última parte del libro es un complemento de varios sufijos que nos faltan conocer, ¿ya? Muy bien, aquí está lo que estábamos diciendo, ¿eh? Primero hemos hablado del caso agentivo, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar del caso concretador, ¿ya? Nos dice, mira, el sufijo nominalizador na, ¿ya? Llamado concretador rurasca, se agrega a raíces verbales para formar nombres concretos. ¿De qué? De objetos, instrumentos o lugares. Aquí hablemos de tres cosas, estimados amigos. Cuando nosotros queremos agregar nuestro famoso, en este caso, sufijo na, siempre va a tratar de formar verbos o nombres de verbos concretos, ya que estén referidos aquí.
objetos con el que tú puedes realizar una acción. Por ejemplo, cuchuna, dices. O instrumentos, tiana. Por ejemplo, todo esto viene de los verbos. Ya, veamos aquí, mira. Para que entiendan fácil. Aquí está. Pongamos esto. El caso concretador. ¿Ya? A ver. En el caso cuancho. Un momentito. Ya. El caso concretador. Entonces, teniendo en cuenta esto, estimados amigos, vamos a hacer lo siguiente. Nos dice, para el caso concretador, que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Le agregamos simplemente, como en el diseño en PDF, ¿qué cosa le vamos a agregar? La na. El sufijo na, Na. para referirnos a objetos, instrumentos, lugares. Y veamos, mira. Yo encuentro el verbo kuch. El verbo kuchi viene a ser cortar. Cortar. Pero, ¿por qué situación nomás está cortar en un modo infinitivo? Porque hay una cosita aquí, ¿ya? A ver, kuch, aquí está la y. Kuchui, cortar. Infinitivo siempre termina en y. Si un verbo no termina en y, entonces posiblemente está conjugado o está mal. Uchuna va a decir ahora. Ahora, el caso concretador viene a ser el kuchu na. Aquí está. El objeto, el instrumento que sirve para cortar un elemento. Sí. ¿No es cierto? ¿Qué viene a ser ahora kuchuna? Cuchillo. Literalmente, Cuchillo. ya pues, ya cuchillo, ya está. Entonces te das cuenta. ¿Ya? Para eso, literalmente, estimados amigos, sirve el na, solo para instrumentos. ¿Ya? Ah, como por ejemplo, asiento. ¿Cómo se dice sentarse? Se dice tiyay, sentarse. Ahora, si quiero en este caso utilizar un concretador, diría tiyana. Gana. ¿Qué es tiyana? Viene a ser un asiento, Siento. un instrumento. ¿Ya? Esa es la intención o ese es el trabajo que debemos entender. ¿Ya? Ya está. ¿Alguna pregunta, duda? Ana cancho. Manachuka. ¿Ya? Anacho. Entonces, en el libro tenemos ejemplos. Mira, tía, sentarse, tiana, asiento. Pujo, pujona o pujona cama. Aquí me había equivocado, no era pujona. Puñona, ¿ya? Tacana, por ejemplo, taca y de golpear. Tacana, tacana, martillo. Por ejemplo, digo macha, macha y emborracharse. Machana, ¿qué sería machana? Bebida alcohólica. ¿Te das cuenta? O sea, para eso nomás sirve pues el sufijo na en el quechua. ¿Ya? ¿Entendido? Ari, ya, chachi. Vamos a correr un poco porque necesitamos prepararnos para la evaluación de lenguas originales, ¿ya? Por ejemplo, chay tianaka sinchillasan. Puñuna rantejmi llaqtata rirjane. Puñuna, cama. Y fui a comprar una cama a la ciudad. Ahora, los demás ejercicios creo que ustedes ya lo van a hacer, dice, completa, transforma. En vez de ti, ¿qué puedes poner? Ti, ya. Diana. Ahí está. O sea, podemos poner de esa manera aquí la respuesta. Ti ahí. Ti. ¿Qué hay? Los de chachi. Vendría a ser ahora takana. ¿Ya? Un lugar donde se golpea. De eso nace el takanakui. ¿Ya? El takanakui, ¿han visto o no? ¿No es cierto? En Chumbivilcas, en Cusco. ¿Por qué? Porque se golpea. Muy bien, ahora sí, estimados amigos. Voy a tarea hasta la página 30. Profesor, ¿Ya? si pudiera Alin hacer Chumanachu. una diferencia entre sustantivo Alin común y Chumanachu. concreto. Y viene Gambas. Ya, chachi. A ver, No sé si pudiera apoyarnos en hacer la viene diferencia. Gambas. Profe, ¿me escucha? Ya. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿me escucha? Profesor, ¿qué se dice botella?
Hola. Ya, chachi, ¿qué se dice botella? Ya, puede ser una diferencia. Eso está. ¿Cómo? ¿Cómo se dice botella en quechua? Ajraco. Ajraco, eso decía mi abuelo. Racu, Varía. ¿cómo se Por ejemplo, en Cusco, en mi barrio, decían No se ajraco. le copia muy bien, profe, está entrecortado. A ver, un momento. Ahora, ¿me escuchan? Con Angry. dice? Ahí, Imagínate, cerca impulsor, cerca ahí. profesor, le quería consultar si puede hacernos una diferencia entre sustantivo común y concreto. Ya, sustantivo con muy concreto. Eso creo que está más adelante. ¿No hemos avanzado todavía el sustantivo? Sí hemos avanzado en la primera parte. Ya, ahorita vamos a hacer ya, de un momento. Muy bien. Entonces, mira, ya tenemos el concretador. Después del concretador, estimados amigos, pasamos a lo siguiente. Este tema es muy importante en el caso, ¿ya? Por ejemplo, del quechua, ¿ya? Los verbos que terminan ¿en qué? En isca. Entonces, veamos. Un momentito, ¿ya? Veamos. En el castellano, ¿cómo serían? A ver, por ejemplo, estimados, a estos que estamos encontrando, al resultante o tarisca, son exclusivamente, ¿para qué? Para verbos, ¿ya? Por ejemplo, si hemos visto, hablamos del participio, de los participios. ¿Cuáles son los participios en el quechua o en el español? ¿Cuáles son los participios? Murat Khan, participios. Cancho, Manacho, Imena, Campas. A ver, El participios. ando, endo, No, eso sería gerundio. a gerundio, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son los verbos en participios? Tendría que ser había. Verbos terminados en ado, ido. En ado y también en ido. Son los verbos en participio. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar en el caso del quechua, estos verbos que terminan en ado, ido, ¿ya? Que son participios, en el quechua siempre van a terminar en isja. Esta va a ser la terminación. Entonces, ¿cómo así, profesor, dirías? Por ejemplo, mi hui, ¿qué es mi hui? Mi matka mi hui. Mi hui Come. viene a ser Comer, comer. comer. Ya está, mi hui es comer. Ahora, yo quiero aplicar en este caso el participio. ¿Y cómo sería el participio? Ya no sería mi hui, sino va a ser mi busca. Mira, ¿qué hemos hecho? Simplemente hemos eliminado la y final y le hemos cambiado, agregado con esto, mi busca, que ahora viene a ser comido. ¿Te das cuenta? Entonces, el isca, estimados amigos, va a terminar, o en el castellano se traduciría como ido, ¿ya? Y ado. Y aquí está, mira, comido. O sea, en el quechua también existen estas categorías, ¿ya? Estos modos de participio que vamos a utilizar. Entonces, es muy frecuente, nos va a permitir aprender un poco más del quechua. Entonces, mira, a partir de un verbo, estimados amigos, tú puedes crear 4 o 5 palabras, o en este caso 3 palabras ya estamos creando. Por ejemplo, hemos dicho primero, mira, veamos, ya chacha dirían. Lo que hemos hecho es que a partir de un verbo, ¿ya? Hemos creado un grupo de palabras. Aquí hemos puesto verbos en infinitivo. Entonces, ¿cómo es el infinitivo? Por ejemplo, mi hui, ¿ya? Mi hui termina en y.
Después de eso hemos pasado y hemos dicho, ahora vamos a aprender el modo agentivo. Ya está, agentivo. Y aquí simplemente hemos agarrado mi Q y le hemos comentado una Q. Mijo, que viene a ser ahora el comensal. Luego también hemos hablado del caso concretador, que el caso concretador hablaba de mi hijo, pero le agregabas na, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando del caso concretador. ¿Me entiende? Ahora, teniendo el caso concretador, como último elemento hemos agregado el participio. El participio simplemente se le agrega mi hijo y le agregas isca. Ya está. Mi husca. ¿Qué es mi husca? Comido. Entonces, estimados, mira, fíjense, o sea, a partir de un grupo de palabras, yo puedo crear, ¿ya? 3 palabras extra. Entonces, ya aquí tenemos, mira, ¿se dan cuenta? Empezando del infinitivo, pasando por agentivo, luego concretador, y luego hemos llegado al participio, ¿ya? Entonces, estimados amigos, ya tienes, ¿ya? Entonces, con eso ya te puedes defender. Ahora, en el libro nos dice lo mismo, ¿eh? Que el isja cumple la función temporal o aspectual de la conjugación normativa. Por ejemplo, waiko, cocinar, raíz verbal de cocinar. Y cuando yo digo waikoska, estoy diciendo que está cocinado. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia que nosotros, o eso es lo que nosotros debemos entender. Por ejemplo, ahuasca, tejido. La terminación termina en ido. Ahuasca, tejido. Guañosca, muerto, cadáver, resultado de algo, ¿eh? Entonces puede utilizar todo. Luego tenemos algunos ejemplos. Hohuay kuskata onichi, ¿ya? Ujaway kuskata onichi, calienta las ocas cocinadas. ¿Ya? En este caso también utilizamos, tal vez no directamente, a ver, está. Ya está bien. Guay costa. ¿Ya? O kawaii kuskata, onichi, calienta las ocas cocinadas. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no es cierto? Muy bien, y aquí también nos da algunas sugerencias, estimados. Dice, nominalizador, jilja, jiljasta, escrito, ¿ya? Chicos, no se confundan con esto, mira. Jiljasja y el verbal. Mira, veamos aquí, ¿ya? Veamos. Pasado no experimentado, ¿ya? Tenemos o debemos tener cuidado con lo siguiente. El pasado no experimentado, ¿qué estamos viendo? Vamos a ver, mira. El pasado no experimentado ya funciona de la siguiente manera. Aquí en el texto nos dice lo siguiente, ¿ya? Que veamos a ver en 3 aspectos. El nominalizador, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo utilizo el nominalizador. El nominalizador, estimados amigos, ¿ya? Podemos decir que en este caso hablamos, ¿ya? Más que todo de recursos que se hicieron con anterioridad, ¿ya? Por ejemplo, como dice la palabra, Gil, hasta. Estoy hablando en este caso de un escrito antiguo. ¿Ya? Estoy hablando de un escrito antiguo. Esta isca me está dando esa idea. Puede ser un sustantivo. Ya, oye, trae ese escrito antiguo, puedo decir. ¿Ya? Ahora, en el otro, eso uno más hay que tener cuidado. En el caso del nominalizador. Lo demás sí va a funcionar normal, ¿ya? Pugliasca. Había jugado también, hay que tener en cuenta. ¿Ya? Pasado no experimentado. Pugliasca. A ver, mira, veamos esto. ¿Ya? ¿Cómo es el pasado no experimentado? ¿Alguna vez han escuchado? No. Y mientras que pasado no experimentado.
Pasado. Usualmente creo que se usa para cuentos. Había escrito, algo así. Bueno, escuché eso. Ya. Mira, estimados amigos, el pasado no experimentado, como aquí dice en este ejemplo, siempre va a estar acompañado con el verbo haber más el verbo. ¿Y por qué se llama no experimentado? Por una condición única, que dice que este tipo de actividades, acciones, podrían haber sido realizados en un estado inconsciente, en un estado donde tú no te das cuenta de lo que estás haciendo. Y entonces dices, oye, había caminado lejos y no estabas caminando, en este caso, conscientemente. Entonces, el pasado no experimentado habla de eso. Cuando tú dices, oye, había jugado, porque tú no lo has experimentado, pero tampoco estabas presente. Había jugado. Y aquí juega entre el juego pugliasca para el verbo, ya en tiempo pasado no experimentado. Pugliasca. Había jugado. ¿Te das cuenta? Había jugado. Para eso sirve, estimados amigos, el pasado no experimentado. Y también hay que tener el nominalizador en cuenta, ¿ya? Aquí vamos a poner. Aquí está pasado no experimentado. Estimados, entonces, por favor, ya tenemos estas ideas claras. Ya aún más, hay más todavía que debemos conocer, pero veamos a ver. Dice, por ejemplo, ahuasca, tejido. Huayusca, difunto cadáver. Gilhasca, texto escrito. Rurasca, lo hecho o lo realizado. Entonces van a tener trabajo hoy día, estimados amigos, para trabajar hasta la página Mayupegaman. Ya hasta la página 35, de la 20 a la 35, por favor, ¿ya? Y el día de mañana vamos a aprovechar el tiempo para dar la evaluación hasta esta parte, ¿ya? El día de mañana, por favor, evaluación hasta el caso del participio es. Creo que todo lo demás ya hemos avanzado. Ahora, lo único que les dejo para que repasen es eso, ¿ya? Por favor, estimados, creo que con esto terminamos y mañana tenemos una evaluación y luego el lunes ya otra vez retomamos todo lo que estamos avanzando. Ya estamos en la página 35. A esta semana tenemos que llegar siquiera a la página 90 para ya estar ingresando al tema de la evaluación de lenguas originarias, ¿ya? El examen va a ser hasta la página 35, ¿ya, Chachi? Sí, hasta la página 35. ¿Ya? Chaita Alin Kuti para mí. Ya, estimados, ¿dónde están los textos? Están en el Google Drive, ¿ya? De eso hay que extraer. Con todo eso, estimados, creo que vamos a terminar la clase hoy día. Y estudien, por favor, para mañana, ¿ya? Pagarin Alinta Kuti para mí. Con eso, por favor, descansen. Estamos nosotros en actividades esta semana. ¿Ya? Todo para con antes cama, todo. Chacama, ya, no, pagarin cama, ya, Chachi. Pájaro en cama. Añay. Pajaringam.